Se prepara cumbre del G20 en Osaka, Japón. México y Estados Unidos llegan a un acuerdo. Foro económico en San Petersburgo y Theresa May renuncia a la dirección del Partido Conservador. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria. Prácticamente toda la actualidad internacional gira en torno a la próxima reunión del G20 que tendrá lugar el 28 y 29 de junio en Osaka, Japón. Recordemos que la última cumbre del G20 se realizó en Buenos Aires, esta vez Osaka. Y en preparación de esta reunión del G20 que se anuncia muy conflictiva, muy complicada por la guerra comercial que ya está definitivamente declarada entre Estados Unidos y China, con aliados cada uno en su campo, ha producido mucho movimiento esta preparación hasta el punto que México y Estados Unidos, que la semana pasada estaban lanzando bombas orales de un país a otro, Donald Trump acusando a López Obrador y al gobierno mexicano de favorecer la inmigración clandestina, y México diciendo que la inmigración clandestina no se resuelve subiendo los impuestos a un país que desde hace muchos años no es fuente de inmigración clandestina. La inmigración mexicana ya no es importante, ya no es masiva. La inmigración masiva viene ahora de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, etcétera, pero esos inmigrantes deben pasar por México en estas caravanas que hemos visto en la televisión y de la que hemos hablado varias veces, y Estados Unidos acusa a México de dejar libremente el curso de estas personas dentro del territorio mexicano y que los deje entrar a México, siendo que es evidente y claro que van a emigrar a Estados Unidos y no están haciendo turismo en México. Para México cerrar su frontera con el resto de los países centroamericanos no es fácil, además que tendría que cambiar sus leyes, puesto que el ingreso como turista a México tiene condiciones que estas personas de las caravanas migratorias cumplen. Por consiguiente, no habría razón para que México les rechace el ingreso a su territorio. Sin embargo, se llegó a varios acuerdos y uno de los acuerdos es que efectivamente México va a poner más cuidado. Más cuidado, que significa que México mandó 6.000 soldados a su frontera con Guatemala para impedir el acceso ilegal a México, que no es el más importante. El acceso legal a México, México tendría que cambiar sus leyes e imponer una visa, por ejemplo, para las personas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, etcétera, cosa que por el momento no está en la legislación mexicana y pueden entrar libremente con un visado ahí mismo en la frontera de turistas. Pero veamos el fenómeno Donald Trump. Donald Trump, que por su formación de hombre de negocios y de hombre de negocios muy exitoso, es un negociador, pero es un negociador difícil, porque primero ataca y luego negocia. Así lo hizo con Kim Jong-un, así lo está haciendo con Rouhani, el presidente de Irán, y así lo está haciendo también con López Obrador, el presidente de México, y por qué no señalarlo también con Nicolás Maduro,
de Venezuela, en donde Donald Trump anunció claramente una invasión militar de Venezuela para sacar a Nicolás Maduro, cosa que no ha hecho, y tampoco se ha pronunciado, está muy en silencio, sobre las negociaciones que en estos momentos se están realizando en Noruega entre la oposición dirigida por Juan Guaidó y el gobierno dirigido hasta hoy por Nicolás Maduro. No se ha pronunciado y al parecer, porque no se ha filtrado nada de estas negociaciones, podría estar llegándose a algunos puntos de acuerdo muy mínimos sin duda, puesto que esta semana Nicolás Maduro ha vuelto a abrir la frontera del puente Simón Bolívar con Colombia, frontera que nuevamente es de libre tránsito tanto para salir de Venezuela como para ingresar a Venezuela. Solo peatones, no está abierta por el momento para vehículos y menos aún para transporte de mercadería, pero las personas que deseen utilizar esta frontera para salir o ingresar a Venezuela ya pueden hacerlo. Esto sin duda es resultado de las conversaciones de Noruega. Pero volvamos a Donald Trump, o sea, el hombre que golpea fuerte como un martillo frente a su próximo colega, digamos, en una negociación. Así atacó a Kim Jong-un, amenazando hasta de utilizar armamento nuclear contra Corea del Norte, y ya llegamos a una etapa en que Donald Trump lo trata de mi amigo Kim Jong-un, como dijo en Japón, y no irónicamente, sino que de verdad. Y sin duda que Estados Unidos y Corea del Norte van a llegar a un acuerdo. ¿Es buena la estrategia de Trump? Tal vez, puesto que va a llegar a un acuerdo con Kim Jong-un. No a un acuerdo como él lo quería, sino que a un acuerdo que va a ser una síntesis de las dos posiciones. Por ahí vamos. ¿Ah? Con Rouhani todavía no son amigos, pero ya estamos guiñándonos los ojos con Rouhani en Irán, puesto que Donald Trump ya anunció que está dispuesto a conversar con Rouhani después de haber dicho que iba a atacar a Irán por todos los medios. Lo mismo con Venezuela. No está conversando con Venezuela, pero no se ha pronunciado ni se ha opuesto a las conversaciones de Noruega. ¿Está de acuerdo con eso? ¿No está de acuerdo? No lo sabemos, pero no se ha pronunciado. Pero el mundo se prepara entonces para este G20 en un momento complicado. Guerra comercial, descrecimiento económico en prácticamente todo el mundo. Los países sudamericanos han revisado todas sus previsiones de crecimiento para este año 2019 a la baja. Los bancos centrales han tomado medidas para favorecer el consumo, dentro de lo posible, sin crear inflación, pero favorecer el consumo para que esta crisis que se nos viene sea más o algo más llevadera. Entonces, en la preparación de este G20, los dos países sudamericanos que son miembros del G20, Argentina y Brasil, se reunieron. Bolsonaro visitó Argentina. De alguna manera pidió disculpas muy diplomáticas por no haber visitado antes a su vecino. Los argentinos estaban un poco ofendidos porque Bolsonaro visitó primero a Chile y luego a Argentina, siendo que Argentina es de lejos su socio principal en comercio, en finanzas, etc. Y Bolsonaro llegó proponiendo que el Mercosur,
el mercado común de América del Sur, en el que participan casi todos los países de América del Sur, con algunas excepciones, que el Mercosur debe crear su moneda única, y diciendo que mientras se llegue a un acuerdo con los otros países, él propone que Brasil y Argentina empiecen creando una moneda única, a lo que Macri no le dijo que no, pero tampoco le dijo que sí. A Macri se le vienen elecciones muy luego y es muy cuidadoso con lo que dice, sobre todo que las encuestas no lo dan ganador para la reelección. Aquí se juntan Brasil con Argentina, Estados Unidos con México se vuelven a dar la mano, aunque mirando hacia el lado, pero se vuelven a dar la mano, y en el otro lado de la guerra comercial se juntan en San Petersburgo en un foro económico los países, vamos a llamar, del otro lado del Atlántico, algunos países europeos, China, Rusia, y queda claro en este foro de San Petersburgo que el anfitrión, Vladimir Putin, logró imponer un indiscutible liderazgo en estas conversaciones, tanto en lo comercial como en lo financiero. Recordemos que Rusia no es un país exportador de bienes de consumo, puesto que Rusia no tiene una industria desarrollada de bienes de consumo, pero sí es un país exportador de materias primas. Rusia alimenta a Europa en gas, una parte de las necesidades en petróleo de China vienen de Rusia, también de Venezuela, y Rusia tiene comercio de tecnología y de armamento con casi todo el Medio Oriente y con varios países africanos también. Ese es el otro bloque que se juntó en San Petersburgo, liderazgo indiscutible de Putin, incluso frente a sus socios chinos, que son mucho más poderosos en materias económicas, pero aparentemente no lo son en materias militares. Por consiguiente, esa alianza es una alianza natural. Un país tiene la capacidad de producir bienes de consumo y el otro tiene la capacidad de producir armamento de primera línea. Pero Japón está muy cercano a Rusia y China, tampoco puede hacer una oposición completa. Veremos la posición de Japón, pero sin duda se encontrará en una posición de anfitrión árbitro, que va a tratar de apaciguar las cosas, porque si se le destruye el G20 en su propia casa, sería una derrota muy grande para esa economía que fue de las más grandes y de las más prometedoras del mundo, que sigue siendo muy poderosa, pero que ha sido de lejos sobrepasada por China, por Rusia y por la India, que no es miembro del G20, pero también por la India. Ya se viene, es a fines de junio, estaremos muy pendientes para comentar este foro económico de los 20 países más ricos del mundo. Algunos dirán, pero Argentina está entre los 20 países más ricos del mundo. No, sin duda que no, sin duda que no. Pero en el momento en que se creó el G20 hace algunas décadas, Argentina sí figuraba dentro de los 20 países más ricos del mundo, y Brasil también, todavía un país muy rico, pero bastante menos de lo que fue. Se cuestiona el juicio de Lula y el gobierno hasta ahora se ha mantenido en silencio esperando una decisión de la Corte Suprema, pero todo nos permite creer que esto es producto de una negociación que ya hubo entre gobierno y Partido de los Trabajadores para que Lula pueda quedar en libertad. Libertad vigilada, libertad condicionada, no sabemos
cuáles van a ser las características, pero va aparentemente quedar libre dentro de pocas semanas. Terminemos con el Reino Unido. Luego de la visita de Donald Trump, que llevó una propuesta clara para crear un tratado de libre comercio entre Estados Unidos e Inglaterra, tratado de libre comercio que fue recibido, leído, pero que por el momento no ha recibido un gran apoyo británico. El Reino Unido no ha dicho mucho si quiere esto o no lo quiere, pero se siente que en general en la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los Lores no hay gran interés en este tratado de libre comercio con Estados Unidos, y la Cámara de los Comunes está francamente contra el Brexit. Ha votado cada vez, no contra el Brexit porque no se le ha pedido que se pronuncie, puesto que se pronunció el pueblo en un plebiscito, pero cada vez ha dicho que no a las condiciones que pone Europa, y eso significa que al decir que no a estas condiciones, seguimos en la Unión Europea, a menos que haya un retiro no negociado, o sea, me voy a la casa, que es lo que en algún momento se planteó, pero la Cámara de los Comunes lo rechazó. O sea, queda claro que la Cámara de los Comunes no quiere Brexit, o al menos no lo quiere por el momento, y tampoco quiere tratado de libre comercio con Estados Unidos. Aparentemente, porque Theresa May renunció a la cabeza del Partido Conservador, que para destacar el sentido ético de Theresa May, sentido que no es muy conocido en nuestros países, puesto que el motivo de su renuncia fue su incapacidad para manejar el Brexit. O sea, renuncia porque considera que no lo hizo bien y deja el cargo, no el de primer ministro, el de presidenta del Partido Conservador. El cargo de primer ministro lo va a perder dentro de algunos días. No es que renuncie, lo va a perder porque al no ser presidenta del Partido Conservador pierde el apoyo de ese partido. Por consiguiente tendrá que renunciar dentro de algunas semanas máximo a ese cargo. Pero destacamos su honorabilidad al decir renuncio porque no fui capaz de hacer aquello para lo que me nombraron, no lo logré, así que dejo el puesto a alguien que lo haga mejor. ¿Quién lo va a hacer mejor? Ya tendremos la ocasión de ver los diferentes candidatos, pero nos queda claro que la Cámara de los Comunes transversalmente no quiere el Brexit, o al menos no lo quiere en las condiciones en que se está planteando. Lo dijimos en Scanner Internacional y lo volvemos a decir, creemos que el Reino Unido va a continuar en la Unión Europea todavía por muchos años. Continuar a su manera, porque Inglaterra no es firmante del Tratado de Schengen, no es firmante del Tratado de Maastricht, y no aprobó la moneda única europea. O sea, ya Inglaterra era un socio de la Unión Europea a media, en la medida en que no adoptó la moneda europea, no adoptó la libre circulación de las personas y no adoptó la libre circulación de las mercaderías entre su territorio y el resto de los estados de la Unión. No lo ha aceptado y probablemente no lo acepte nunca, pero lo más probable es que Inglaterra siga siendo miembro de la Unión Europea. ¿Cómo va a ocurrir? No lo sabemos, pero qué va a ocurrir es lo que hemos dicho, porque ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.